Todos emocionados por subir nuestros podcasts a YouTube, pero tengamos en cuenta que es una plataforma que limita el crecimiento de los programas. Hay que hablar sobre esto también. Escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este episodio de Esto es Podcast 249. Yo soy Robert Sasuki y en el día de hoy estaremos hablando sobre cómo YouTube quien no lo sabe, pues lo va a saber, ¿no? Limitando el crecimiento de tu podcast y algunas recomendaciones al respecto. Recordarte, por si no lo había hecho, pero si no, avisarte que hoy lunes 28 de noviembre tenemos una oferta que acaba hoy porque está desde hace 3 días, tanto en Kaizen como en Sasuke.network. Y es que, por ejemplo, en Kaizen, tú sabes que tenemos 5 cursos sobre podcast, desde el más básico hasta uno ya que tiene que ver con monetización, automatizaciones y demás. Pero tenemos otros 30 cursos más de desarrollo personal, de emprendimiento en línea, etcétera. Todos los cursos hasta hoy a la medianoche tienen un precio de solo $99 el total de cursos. Así que, y con opción a descarga de los archivos del curso, de los videos del curso en tu PC. Así que por $99 te compras todos los cursos de Kaizen. Ve a ver los precios que están ahí para que calcules que son más de $400 realmente el valor total de la suma de todos. Y bueno, y luego tú aprendes lo que tú quieres ahí. Pero esa oferta termina hoy, repito. Así que aprovecha, pásate por kaizen.com para que veas el catálogo si nunca has entrado y aproveches este remate que tenemos hasta el día de hoy. Es www.kaiisen.com. Y si te suscribes a Sasuke Network, podrás disfrutar de muchísimos beneficios, acceder al catálogo completo de 14 producciones de podcast. Tenemos también una oferta que termina hoy lunes a solo $29, acceso completo a todo y a todos los beneficios por todo un año. Dígame usted si no es una ganga. O sea, no tienes que pagar mensualidades para escuchar los episodios completos de este podcast y de otros podcasts que también tenemos. Entonces, la página web de Sasuke Network es tal como lo vas a escuchar, sasuke.network. No hay .com, no hay .net, es .network. Sasuke.network. Otra ofertaza para ti que termina hoy, que creo que hoy es Cyber Monday, así que aprovechala. Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre YouTube. Hace unos días YouTube ha lanzado una mega guía y ha lanzado toda una campaña de concientización y de recomendaciones para que los usuarios de la plataforma puedan aprovechar las ventajas que ofrece la misma a los podcasters. Recuerda que el podcast es audio y video. Aunque haya gente que diga, no, porque si es video no es podcast. Mira, yo he leído la historia completa del podcast y todo lo que leo apunta. Y no es que apunte porque no es un invento. Tanto Dave Winner como Adam Curry en el año 2000 que cruzaron impresiones sobre grabar contenido audiovisual a través de y pasarlo a través de un RSS feed, siempre contemplaron el audio y el video. Lo siento, el podcast es video aunque tú no quieras. Otra cosa es que no te guste en video. Bueno, a mí, digamos que yo lo aprovecho más en audio también, pero es lo que es. Y no cabe dudas de que YouTube es la única plataforma importante de podcast. Sí, está TreeSpeak, está Odyssey,
que incluso tienen la ventaja de que te dan un RSS feed de tu podcast en video. O sea, son alojadores de video. Yo las reseñé justamente hace un año y yo estoy ahí, pero YouTube se la come a todas. O sea, para contenido grabado en video, YouTube, definitivamente. YouTube ha demostrado ser una plataforma que ayuda a llegar a mucha gente, es cierto, que ayuda a monetizar a muchísima gente. Y eso es cierto porque yo monetizo con YouTube. Créeme que lo que gano es muy poco todavía porque yo no centro, mi principal contenido no es en video, es la verdad, es en audio. Si yo me dedicase más a hacer videos, primero no haría podcast en video, haría video. Y sí, seguro que ganara más. De hecho, es uno de mis objetivos del próximo año, dedicarme más a hacer videos para YouTube. Pero la verdad hay que decirla. Es una plataforma que tiene muchos beneficios, que yo entiendo que sí, que hay que estar, pero que limita el crecimiento de tu podcast, lamentablemente. Ok. ¿De dónde yo parto? Yo me estoy inventando esto. No, yo no me estoy inventando nada. Toda plataforma que para mostrar contenido a la gente, toda plataforma de contenido con elementos sociales que tenga integrado un algoritmo, ya limita el crecimiento de cualquier contenido. Y todo el mundo sabe que en YouTube hay algoritmos. Y si no lo saben, ya lo saben. Lo mismo en Spotify. No sé si Apple Podcast lo tiene, debería tener alguno, pero no creo que sea tan potente como los demás. Y muchas redes sociales populares tienen sus algoritmos. Y tener un algoritmo implica que hay una serie de variables que se dan cuando tú publicas un video, en el caso de YouTube, y digamos que ese cálculo que se hace sobre ese video en relación a todas esas variables da como resultado si ¿le doy impulso o no le doy impulso? Y eso pasa en YouTube. Es así. Y hay contenidos muy específicos con ciertos titulares y palabras clave en esos titulares, más unas miniaturas que el algoritmo entiende que mostrándosela, porque según lo que he leído, ¿no? Lo que hace el algoritmo cuando tú subes el video de tu podcast a YouTube es que en los primeros minutos le da un poco de impulso para medir la reacción que tienen los usuarios que se encuentran con el video frente al mismo. Y si el algoritmo se da cuenta, pasado unos minutos, de que ha habido muy poca interacción, es decir, que muy poca gente ha hecho clic sobre ese video, recuerda que se van a enfrentar a un thumbnail, a una miniatura y a un título, pues el algoritmo entiende que es de poca relevancia ese contenido y que es de poco interés, que es cierto, probablemente sea cierto, por lo menos es de poco interés para la muestra que tomó YouTube y por tanto no es que lo va a enterrar, pero no le va a dar más impulso. Listo, es así. De ahí que algunos expertos en YouTube sugieran que cuando tú publiques un video de tu podcast o de lo que sea, tú trates de hagas mucho ruido en redes sociales, en otras plataformas, poniendo el enlace para que la gente vaya rápido, supuestamente para que el algoritmo diga, oh Dios mío, mira, este video tiene pocos minutos y lo ha visto tanta gente, pues sí, es importante y le dé más impulso. Eso es clara manipulación del contenido. ¿Ya? Y así es que funciona YouTube y hay que aceptarlo. Entonces, eso va a implicar una de dos. O que tú te sometes a cómo funciona el algoritmo y encuentras alguna fórmula que te funcione para tú producir títulos que respondan a lo que el algoritmo parece como que le gusta, que no es que le guste, es a la gente, esa es la verdad. La verdad es que es a la gente que tiene que gustarle. Y si no hay interacción, es la gente que no interactúa con tu video. O simple y sencillamente tú dejas tu podcast ahí y se convierte en un episodio más con pocas visitas. Eso se llama limitar el crecimiento de un podcast. Entonces nosotros estamos en un medio, el medio del podcast, que sabemos que no es un medio de masas, que es un medio de nichos. YouTube es un medio de masas. Entonces es como ir a la televisión.
YouTube es lo más parecido a tú ir a un programa de televisión, a hablar de tu podcast que es sobre cómo limpiarse las uñas y que el rating de ese programa en el momento en que tú hablas de cómo limpiarte las uñas y por qué es importante tu podcast caiga en picada. Entonces no te invitan de nuevo al programa de televisión. ¿Por qué? Porque tú no vendes. Porque tú no despiertas el interés de la masa que necesita YouTube traer a tu video. Porque mientras más gente ve tu video y mientras mejor son las expectativas que cubre el video frente a la masa, más dinero gana YouTube y por ende también ese productor. No vamos a negarlo. Que YouTube se queda con la mayor parte naturalmente. Es como la televisión. Entonces, ¿cómo puede, digamos, que tener más alcance un podcast que es de un tema nicho? Que sí, que hay gente interesada en eso, pero es muy poca frente a la masa que le interesa otra cosa. ¿Cómo va a destacar? Es muy difícil, es muy complicado. De ahí que tú vas a tener un podcast y te vas a dar cuenta en las métricas de que tu podcast probablemente, si es de nicho, tiene más descargas o streaming o reproducciones en el formato de audio, sumando todas las plataformas de podcast, que en YouTube. Repito, hay maneras de hacer un contenido viral de podcast, sí, claro, y eso ni es magia ni es fortuito, eso se estudia. O sea, si tú le das a la gente, a la masa, lo que quiere, que son contenidos que le generen curiosidad o morbo, sexualizados, de controversia, tú eres candidato, ese contenido es candidato a hacerse viral en YouTube. Simple. ¿Por qué? Porque el algoritmo calcula, lo expone rápidamente, un grupo interesante de gente que ve ese video le da clic, simplemente por curiosidad, no porque necesariamente el contenido sirva para algo o aporte. De ahí que tú veas muchos youtubers haciendo contenido basura, pero ganando más dinero que tú, porque tiene más visibilidad, porque YouTube es de masas. Y entonces viene el gran error de muchos colegas, y es un error que incluso estoy viendo yo en mi país, de podcasters que estaban haciendo su podcast en audio y ahora solo lo hacen para YouTube. Y yo creo que a menos que el podcast se convierta en un podcast con temática de farándula, controversial, sexualizado, morboso, yo creo que no van a pasar de ahí, de donde están. O de entretenimiento también, claro, hay que decirlo, el entretenimiento es atractivo para las masas. Si no hacen eso, que no es más que responder a lo que el algoritmo de YouTube quiere, no van a avanzar. Y más si solo se quedan en YouTube con la esperanza y la expectativa de que, ay, sí, aquí se monetiza y entonces vamos a quedarnos porque es verdad que YouTube es la plataforma de más alcance en contenido audiovisual, pero está condicionado a un algoritmo o a más de un algoritmo. Por tanto, tú terminas, como terminarás en YouTube, en TikTok, como termina mucha gente en Reel, trabajando para un algoritmo. Y ya han habido muchísimos testimonios de youtubers famosos que se cansan de hacer contenidos simplemente para agradar al algoritmo, para generar ingresos, cuando se ve mermada la calidad de su contenido y la capacidad de expresión de esa gente. Porque recuerda, por si tampoco lo sabes, que hay palabras que tú no y temáticas que tú no puedes trabajar en YouTube. Otra limitación más. Entonces, entender que YouTube es la panacea para el podcast. Bueno, si es un podcast que va a apuntar a masas y tienes una fórmula para atraer masas, tu lugar ideal es YouTube. Si tu podcast es de nicho, como la mayoría de los podcasts que existen, tú quieres apuntar a un segmento pequeñito dentro de un mercado, probablemente tu video nunca llegue a ese pequeñito grupo si está en YouTube, porque el algoritmo no lo va a encontrar. Le va a mostrar tu video a la masa. Si la masa no responde, el algoritmo dice, esto no es tan relevante, pues ponlo ahí, pues mételo ahí en una esquinita y listo. Si alguien lo busca, ese contenido, pues tú se lo muestras, pero si no, déjamelo ahí escondidito. Ok.
eso no pasa, repito, en la mayoría de reproductores de podcast en audio. Te pongo mi ejemplo para hablarte con base y experiencia. Mi podcast Te Invito a un Café, que comencé a producirlo en el año 2013, va para 9 años, que lo retomo, es cierto, en 2015, y que digamos, yo comienzo a celebrar el año luego del 2015, tiene más de 10 millones de reproducciones reales. Bueno, yo creo que reales. Lamento decirlo, pero es verdad. Yo quiero confiar en que esos números son reales. Son de PowerPress, de Blueberry, que tienen certificación de IAB. O sea que, digo yo, ¿no? Pero te puedo confirmar que entre iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Stitcher, ¿cuál es el otro? Spotify, 45,000 o un poquito más de suscriptores. Bueno, ese podcast que llegó a tener, cuando estuvo en abierto o gratuito, 4,500 a 5,000 descargas por episodio, un podcast diario. En YouTube, ese mismo episodio puede tener 200 vistas. ¿Y cómo tú explicas eso? Bueno, ya yo te lo expliqué. Es otro mundo. YouTube es otro mundo. Mi contenido, que es un contenido sobre psicología aplicado al día a día, Te Invito a un Café, para el algoritmo no es un tema que está buscando la masa, porque de verdad la masa no está buscando ese tema. Y yo no estoy hablando de temas que son de actualidad tampoco, es contenido evergreen. Entonces es natural que no tenga tantas. Ahora, yo tengo algunos temas que he publicado en YouTube, incluso con imagen estática, que sí han crecido, que han tenido muchas vistas. Por ejemplo, yo una vez hablé sobre cómo aplicar el minimalismo a tu vida. Y al parecer coincidió que en esos porque ese video tiene que tener como 5 años, en esos años hubo un boom del concepto de minimalismo, documentales en Netflix y la gente empezó a buscar sobre minimalismo. Al parecer no había tanto contenido en español, intuyo. Y entonces el algoritmo dijo, bueno, pues que hay algo interesante. Y yo te puedo decir que es el único video que tiene más de 100,000 reproducciones de mi canal, aún teniendo una imagen estática. O sea, es un audiograma. Te puedo poner el ejemplo de otro video que tengo, que es hablando de corregir 3 errores en Anchor. ¿Y por qué? Ese tiene que tener como 30,000 visitas o 50 por ahí más o menos. ¿Pero qué pasó ahí? Bueno, Anchor, tú sabes bien que desde el año 2019 comenzó a repuntar como la plataforma para hacer el podcast rápido, fácil y gratis. La gente comenzó a buscarlo en tiempos de pandemia y encontraba mi video. Bueno, o sea, perfecto. Ahora yo no me puedo pasar este podcast hablando de Anchor para agradar al algoritmo de YouTube. Digo, yo pudiera. Si lo que quiero es dinero, yo creo que sí. Pero a mí no solamente me interesa el dinero, a mí me interesa ser versátil en lo que yo hago y dejar un legado de temas que pueden sobrepasar el tiempo, que pueden sobrepasar tendencias, porque yo entiendo que alguien lo va a necesitar en algún momento. ¿Ya? Entonces, en YouTube está pasando otra realidad, y es que desde hace meses se hicieron modificaciones al algoritmo, y lo que menos ya le importa al algoritmo de YouTube son tus suscriptores. Lo que le interesa es darle impulso directo a cada video de manera particular. De ahí que tú te vas a encontrar en tu feed de YouTube con videos de hace muchísimos años que te lo muestra ahora en portada. Tú dices, ¿pero por qué? ¿Por qué muestra de otro canal un video tan viejo? Bueno, el algoritmo hizo sus cálculos y dijo, esto la gente lo está buscando, vamos a darle fuerza. ¿Ya? ¿Cuántas veces te notifica YouTube sobre un video que yo subo? Cada vez menos lo notifica. ¿Ya? ¿Cuántos? Si yo que tengo casi 6,000 suscriptores en mi canal de YouTube y subo un video, ese video, cualquier video, en una semana 200 descargas. ¿Pero qué pasó YouTube? Yo tengo 6, mándamele el correíto a los 6,000 YouTube. Porque si de esos 6,000 solamente el 10% ve mi video, son 600 views, YouTubecito.
ok, al final yo no soy dueño de YouTube, yo tengo que acatar las normas de YouTube, yo tengo que hacer lo que diga YouTube y YouTube tiene su algoritmo y por tanto el resultado es que YouTube hace con mi podcast lo que le dé la gana y yo simplemente tengo que aceptarlo. Entonces eso lo que quiere decir es que yo no puedo depender de YouTube para el crecimiento de mi podcast, sobre todo si mi podcast de nicho. Yo tengo que estar en los podcatchers. Yo tengo que hacer promoción, tener alojado mi podcast en algo que sea mío, estar en espacios donde no esté limitado mi contenido por ningún algoritmo, por ejemplo. Y listo. Y así crezco mejor. ¿Ya? Y alejarme de la masa, si no es un podcast para masas, alejarme de la masa y acercarme al 1 a 1. Si es necesario. Fíjate qué pasa ahora con Mastodon y Twitter. ¿Qué pasa? Twitter tiene su algoritmo también. Y Twitter, el que no sabe eso ya lo sabe. Investíguelo, pero ya se lo confirmo yo. Su algoritmo, cuando ve que tú publicas cualquier contenido, cualquier tweet, eso es en Twitter, cualquier tweet que luego tiene una URL, es decir, el enlace para que escuchen tu podcast, le da menos visibilidad a ese tweet. Es decir, Twitter potencia los tweets que no tienen enlace y cuyo contenido y que la suma de ciertas variables entiende que puede ser popular o controversial. Y entonces ese es el que muestra en Twitter. ¿Ya? Entonces, claro, hay gente que no se quiere ir de Twitter porque vive de la controversia, vive del morbo y demás. Y, ay, pero claro que no te vas a ir de Twitter. ¿Qué me funciona a mí? Yo tengo más gente, bueno, no te voy a decir que más gente, pero yo tengo interacción hoy en Mastodon y no importa que yo publique mi enlace o no, Mastodon tiene un orden cronológico. Poco a poco me está siguiendo gente y poco a poco se irá encontrando con mi enlace. Y yo me he vuelto a conectar con podcasts que tenía años que no escuchaba. Porque ahora veo el enlace en Mastodon. Porque, digo, no es que estoy en Twitter, es que yo tengo más de un año fuera de Twitter, pero ahora lo veo. Ahora no hay un algoritmo que no me lo ponga. ¿Lo ves? Entonces, no te quedes solo con YouTube. ¿Ya? No te quedes solo con YouTube. Usa todo lo que hay que funcione. Y donde no funcione, bueno, tú puedes decidir lo que quieras. Al final no tienes que llevarte de mi consejo. Yo que he hecho con YouTube y mis podcasts, yo he abierto un canal de Sasuke Network porque recuerda que ahora mis podcasts son por suscripción y estoy subiendo un short de 1 minuto de los cortos de cada episodio de mis podcasts. ¿Ya? Como ahora YouTube está dando el impulso a los shorts, entre comillas, pues vamos a meterle shorts a YouTube y ya veremos qué pasa. Shorts que naturalmente tampoco monetizan y que también están condicionados por un algoritmo. No voy a dejar de estar en YouTube. Lo que sí voy a hacer es hacer contenido en video, no en formato podcast, sino en formato contenido cortito de algunas temáticas que manejo. Y viendo a ver si puedo complacer al algoritmo de YouTube o encontrar una fórmula para aumentar mis ingresos en YouTube, porque sí me interesa. Ahora mis podcasts tienen muy buenas descargas, muy buen alcance en los podcatchers donde está, en las redes sociales libres donde se publica y aparece en Google también, eso es importante, el SEO. Y yo creo que ahí vamos ganando. Entonces, ¿qué piensas tú al respecto? Fíjate que he tratado de fundamentar todo con cosas que son reales y que se pueden medir. Y si quieres que te comparta los screenshots, diferenciándote un informe de Blueberry, de Te Invito a un Café o de estos podcasts versus las vistas de un video de YouTube, déjame saber y en la comunidad de Telegram con gusto te los muestro. Así que nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.